Buenos días, profesor. Soy el alumno del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas de la carrera de Computación Informática del quinto ciclo. Curso Comportamiento Ético, docente Nemesio Diego Yauri, alumno Aguayo García Christopher Mauro. En esta ocasión le vamos a presentar el trabajo que consta de la autoestima, ¿no? El valor del amor propio. La autoestima viene de, es una palabra compuesta, ya que auto viene de uno mismo, ¿no? Y estima viene de la valoración, entonces viene a ser como que te valoras uno mismo, ¿no? Bueno, viene a ser un conjunto de percepciones, imágenes, sentimientos, juicios y afectos sobre nosotros mismos. Es lo que yo pienso y siento sobre mí, la satisfacción de cada uno respecto de sí mismo, ¿no? Viene a decir que nosotros tenemos que querernos tal y como nosotros somos, ¿no? Tenemos que aceptarnos como somos y querernos así como nos vemos, ¿no? Que viene a ser, como por ejemplo, acá tenemos una imagen que viene una niña y dice me quiero, ¿no? Entonces, que se acepta y se quiere esa persona, ¿no? Como es, ¿no? Y una imagen de una persona que se acepta como es también y se siente muy bien esa persona con lo que es, ¿no? Entonces quiere decir que la autoestima es un aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo, ¿no? Características, no es innata, o sea, nosotros no crecemos, no nacemos con el autoestima, ¿no? Se desarrolla a lo largo de la vida. La autoestima depende mucho del entorno familiar y los amigos, ¿no? Se desarrolla a lo largo de la vida porque con el tiempo nuestra autoestima puede bajar o bien puede subir, ¿no? Eso depende mucho del entorno familiar, ¿no? Podemos modificarla, claro que sí. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una autoestima baja, con el transcurso del tiempo podemos modificarla y podemos crear una autoestima muy alta, ¿no? Pues claro que nosotros tenemos que aprender a conocernos, a aceptarnos, a valorarnos nosotros mismos, ¿no? Y poder conocer lo bonito que es la autoestima de quererse uno mismo, ¿no? Está influenciada por el contexto, ¿no? Esto significa que viene del entorno familiar. Uno cuando conoce, bueno, uno crece al costado de su familia, ¿no? El entorno de amigos, bueno, lo que viven cerca a ti, depende mucho, ¿no? Claro que viene a ser un ejemplo, que si tú estás en tu casa y una persona, o bueno, tus padres te tratan de bruto, que no sabes hacer las cosas bien, te golpean, entonces eso influye mucho en tu autoestima, ¿no? En lo que tú puedes pensar de ti mismo, ¿no? Pero si una persona en tu casa te equivocas, te dice no te preocupes, lo vas a hacer bien, no te tratan de bruto, te tratan de una persona que tienes un futuro por delante y no te lastiman, ¿no? Entonces puede que influenciar mucho en lo que es en el contexto familiar, ¿no? Componente, tenemos tres componentes, ¿no? El primero es cognitivo, ¿no? Es la descripción que tiene cada uno de sí mismo en las diferentes dimensiones de su vida. Incluye la opinión que se tiene de la propia personalidad y conducta. También son las creencias e ideas sobre sí mismo, ¿no? Eso significa que es lo que yo pienso de mí, ¿no? Conocerme yo mismo, ¿no? Que yo pueda describirme, ¿no? Como soy, ¿no? Tener una opinión sobre mí, ¿no? Tener una afirmación, una definición de cómo soy, ¿no? Eso quiere decir que el cognitivo es mayormente lo que yo pienso sobre mí, ¿no? Componentes. Componentes afectivos. Este es el segundo componente que viene a ser, bueno, se supone un juicio o valor sobre nuestras cualidades personales, es la respuesta afectiva ante la percepción de uno mismo, ¿no? O sea, lo sentimental, en el amor, en cómo nos sentimos nosotros mismos, ¿no? Si nos queremos, si nos sentimos muy bien personalmente, ¿no? Como acá, por ejemplo, tenemos una imagen que hemos puesto que significa lo mejor para la autoestima es el té. Quiérete, ámate, perdónate, sonríete, cuídate, valórate y supérate, ¿no? Entonces, en este afectivo significa mucho que nosotros nos queremos, lo que sentimos por nosotros mismos, ¿no?
Y el componente conductual, ¿no? Es el proceso final de la evaluación anterior. Significa que el cognitivo y el afectivo tienen mucha influencia para nuestro componente conductual. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una autoestima muy baja, entonces se va a reflejar en nuestra conducta, en la manera que nosotros nos comportamos, en la forma de actuar, ¿no? En la manera que nosotros tomemos las decisiones, ¿no? Y si tenemos una conducta muy alta, también se va a reflejar mucho en nuestra conducta, ¿no? Por esto viene el componente conductual. Es el proceso final de la valoración anterior, ¿no? De lo que venimos diciendo anteriormente, se plasma en la decisión e intención de actuar, ¿no? De la forma que nosotros nos comportamos. Nuestras acciones tendrán que ver con la opinión que tengamos de nosotros mismos, ¿no? Lo que hago, ¿no? Significa acá, por ejemplo, tenemos acá una imagen que refleja una persona tratando de llegar al otro lado, ¿no? Significa que nosotros, si tenemos una autoestima baja, vamos a sentirnos ignorados, vamos a sentirnos rechazados, vamos a sentirnos atacados muchas veces, ¿no? Entonces, no, a veces no nos queremos nosotros mismos, no nos aceptamos como somos, ¿no? Pero si tenemos una autoestima alta, nosotros vamos a trascender, ¿no? Vamos a trazarnos metas, ¿no? Esforzarnos a ser mejor cada día, ¿no? Por ejemplo, con esta imagen, ¿no? Que esta persona ha saltado e intenta llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque está tratando de alcanzar una meta, porque esa persona se siente que sí puede, ¿no? Tiene la autoestima alta, ¿no? En conclusión, la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser. O sea, es tomar conciencia de nosotros mismos, cómo somos o cómo actuamos. Además es aprender a querernos y respetarnos, ¿no? Acá ponemos, por ejemplo, una imagen que viene a describir varias cosas de la autoestima, ¿no? ¿Qué es autoestima? Es conocerse, ¿no? Conocerse como soy, ¿no? Es confiar en las fuerzas propias, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros vamos a creernos y vamos a sentirnos capaces de poder lograr, ¿no? Lo que nosotros mejor sabemos hacer. Es asumir las responsabilidades de nuestra vida, ¿no? A hacer las cosas responsablemente y pensantes, ¿no? Vivir de manera coherente. Eso quiere decir que, bueno, podría ser en la responsabilidad, ¿no? Podemos ser más responsables en las cosas, ¿no? Se diría vivir de manera coherente, ¿no? Es demostrar amor, es usar la inteligencia, es armonía, equilibrio, balance, ritmo y fluidez, ¿no? Eso quiere decir que nosotros vamos a vivir tranquilos, se nos va a reflejar vivir tranquilos, reflejamos alegría, reflejamos, como se dice, tranquilidad, ¿no? Armonía, como le dicen, ¿no? Un balance que no nos vamos a sentir tristes ni con otra cosa, ¿no? Es tener un rumbo, un propósito y un objetivo, como veníamos diciendo hace anterior, ¿no? Que si nosotros tenemos una autoestima alta, tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos un propósito en la vida, unos objetivos, unas metas, ¿no? Que alcanzar y lo vamos a alcanzar siempre y cuando nosotros tengamos una autoestima alta porque vamos a saber que lo vamos a poder lograr, ¿no? Es tener independencia para pensar y decidir y actuar, ¿no? Quiere decir que nosotros cuando vamos a tomar una decisión o vamos a actuar de alguna forma, vamos a ser de una manera pensante, ¿no? Y decidida y sabemos que lo vamos a hacer bien. ¿Por qué? Porque nosotros nos queremos nosotros mismos y vamos a saber que lo que vamos a hacer no nos va a perjudicar, más bien nos va a beneficiar a nosotros mismos, ¿no? Importancia de la autoestima. La autoestima consiste en tener una actitud positiva hacia uno mismo. La autoestima es quererse y respetarse. Es muy importante desarrollar, trabajar y mejorar nuestra autoestima diariamente. Es muy importante eso. La autoestima nos ayuda a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos. Una buena autoestima nos ayuda a querernos tal como somos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que querernos tal y como somos, ¿no? Y nosotros tal vez no somos físicamente, tal vez, ¿no? Fuertes, no somos, tal vez, ¿no? Agraciados, no somos tampoco tal vez tengamos una casa en una mansión, pero nosotros tenemos que querernos tal y como somos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, somos, bueno, ahí en algunos factores puede ser que puede cambiar, ¿no? En algunos factores, tal vez no somos esto, pero somos mejores en esto, ¿no? Tal vez no somos responsables, pero somos muy responsables en esta cosa. Entonces, hay cosas que sí podemos cambiar en nuestro entorno, de nuestra vida, ¿no? En lo que viene a ser también conocer nuestros puntos fuertes
nuestros puntos débiles, como veníamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, nuestro punto débil es por ejemplo, la impuntualidad, ¿no? Y nuestro punto fuerte puede ser la puntualidad, ¿no? Si nosotros cambiamos nuestro punto débil a nuestro punto fuerte, puede ser, el punto débil puede cambiarse a un punto fuerte que sea nuestra puntualidad, ¿no? Entonces, es algo que podemos mejorarlo, ¿no? Afrontar al mundo con mente positiva. Así seremos capaces de conseguir nuestras metas y objetivos, ¿no? Eso quiere decir que nosotros depende mucho de nuestro comportamiento, de nuestro actuar, de nuestras metas, que nos prolongamos a lo largo de la vida, ¿no? Pero siempre nosotros que nos sintamos capaces de hacerlo, ¿no? ¿No? Una persona con buena autoestima podrá relacionarse mucho mejor con los demás. Una persona segura de sí misma siente que todo lo que dice, ¿no? O cómo se lleva con los demás es normal, no se siente bajoneado, no se siente menos que los demás, no se siente igual que los demás y se siente con su autoestima alta y se siente muy bien de sí mismo y seguro de lo que va a decir, ¿no? O expresarse, ¿no? Al tratarse con otro tipo de personas, ¿no? O el entorno que los rodea. La familia y la autoestima. La primera relación trascendente en la vida del individuo es la relación familiar, ya que la familia es el inicial y más importante contexto que permite al ser humano desarrollar su autoestima. La familia es el espejo en el que nos miramos para saber quiénes somos, mientras vamos construyendo nuestro propio espejo, el eco que nos dice cómo actuar con los demás para evitar que nos lastimen, ¿no? Quiere decir que si nosotros vivimos en un entorno familiar, la autoestima es mucho, ¿cómo se dice? Influye. Influye mucho porque, como le venía diciendo en el ejemplo, que si estamos en casa y nos tratan mal, ¿no? Nos dicen que somos brutos, que no servimos para nada, que tal vez en el entorno familiar también haya golpes, entonces no tendríamos una autoestima alta, tendríamos una autoestima muy baja y tendríamos a veces miedo y miedo al hablar todavía, ¿no? Entonces eso mucho influye en la familia, en la autoestima. Dependiendo de cómo sea la familia, así será la persona, la cual resultará modelada por las reglas, los roles, forma de comunicación, valores, costumbres, objetivos y de vinculación con el resto del mundo. Eso quiere decir que si en tu familia toman, hay golpes, hay maltrato familiar, hay ignoración, no hay una buena comunicación, entonces esa autoestima está por suelo, está muy baja, ¿no? Entonces ese niño crece no con una autoestima como debe ser, ¿no? Pero si hay una autoestima alta, significa que en su familia hay una buena comunicación, hay una buena costumbre, ¿no? De tal vez que la familia se proponga algo y lo haga y lo comparte con la familia. Hay valores en la casa, hay objetivos, ¿no? Hay muchas cosas que vinculan mucho con el niño que le dan su lugar y los tratan bien, ¿no? Que, por ejemplo, acá tenemos una imagen que hemos puesto que dice las 10 frases que todo hijo debe escuchar, ¿no? En el número 1, eres muy especial, ¿no? Justo lo que veníamos diciendo, lo hiciste muy bien, cuentas conmigo, tú puedes, inténtalo hasta que lo logres, estoy orgulloso de ti, te amo, eres importante para Dios y para mí, ¿no? Eres único o única, me encanta ser tu mamá o ser tu papá, ¿no? Entonces significa que entonces es lo que un niño debería escuchar cuando está en la etapa de crecimiento y eso le ayudaría mucho a crecer su autoestima para la vida, ¿no? ¿No? O sea, es la manera en que tú lo valores, aceptes y cuides, marcará la percepción de sí mismo, ¿no? La escalera de la autoestima. Esto viene a ser en esta fase, ¿no? Por ejemplo, el autoconocimiento, ¿no? Conocerte tú mismo, ¿no? El autoconcepto, tener un concepto sobre ti mismo, ¿no? Y aceptarlo. Autoevaluación, o sea, evaluarte y aprobarte, ¿no? Aprobarte como tú eres. Autoaceptación, aceptarte como eres, ¿no? Si eres así, como ya hemos explicado en los ejemplos anteriores, ¿no? Es aceptarte como eres, ¿no? El autorrespeto, ¿no? Y todos estos factores nos va a llevar a la autoestima, ¿no? A querernos como tal y como somos, ¿no? Y querernos y sentirnos bien, ¿no? Entonces, la escalera de la autoestima, ¿no? ¿En cuál de las siguientes escalones te ubicas, no? Bueno, en este tema de la autoestima quiero salir un poco del tema, que en sí viene mucho hablar también con mis compañeros, que la autoestima lo llevamos siempre, ¿no?
Si nosotros nos sentimos capaces de hacer algunas cosas, lo vamos a lograr, ¿no? Yo siento que a veces hay algunas personas que se sienten mal, que porque yo no tengo esto, que porque yo soy así, ¿no? Nosotros tenemos que querernos tal y como somos y aceptarnos como somos, ¿no? Entonces, esto viene también esta escalera que me sirve mucho a mí también de aprender de este tema y ojalá también mis compañeros también lo tomen, ¿no? Como un consejo y un tipo de reflexión, la verdad, ¿no? En la primera etapa tenemos el autoconocimiento, ¿no? Te conoces, ¿no? En la segunda etapa tenemos el autoconcepto, ¿no? Tienes un buen concepto de ti mismo, ¿no? El autoevaluación, ¿no? ¿Te evalúas o te devalúas, ¿no? Eso depende mucho de uno mismo, ¿no? De aprobarse uno en la vida, ¿no? De hacer las cosas bien. Autoaceptación, te aceptas como eres, ¿no? El autorrespeto, te respetas, ¿no? Es algo que uno mismo tiene que preguntarse, ¿no? Entonces, y en todos estos ciclos llegamos a lo que es el autoestima, ¿no? Alcanzaste la meta. Significa que nosotros llegamos a la autoestima y conociendo toda esta fase, ¿no? El autoconocimiento, el autoconcepto, la autoevaluación, la autoaceptación, el autorrespeto, ¿no? Para eso nosotros conocemos el autoestima, ¿no? Tenemos que aprender a querernos uno mismo y tal como somos, ¿no? Muchas gracias, profesor. Me gustó mucho exponer este tema. La verdad que lo encontré muy interesante, ¿no? Y es con lo que venimos viendo desde chiquitos hasta la etapa de la vida, ¿no? Y en el transcurso de la vida, ¿no? De grandes, chiquitos, jóvenes, señores, hasta mayores, ¿no? Tenemos que aprender a querernos como somos, nosotros mismos, ¿no? Y trazarnos metas y objetivos que lo vamos a poder hacer. Muchas gracias, profesor. Esta es la combinación de mi proyecto de la carrera, del curso de comportamiento ético. Muchas gracias, profesor.